vamos a tener una introducción de lo que es el Estado simple o el Estado unitario. Es aquel que tiene solo un centro de poder ejercidos a través de los órganos encargados de diferentes funciones políticas y una sola estructura institucional del poder con la residencia en la capital del Estado. Tenemos que el Estado unitario existe una sola constitución y un ordenamiento jurídico simple y uniforme. En el Estado simple o unitario, los poderes de la división legislativo, ejecutivo y judicial, estos van a ser únicos. Tenemos las características que ya las habíamos estudiado con anterioridad. Como primer característica, la organización política es única, solo constante de un aparato gubernamental y lleva a cabo o realiza todas las funciones estatales. La organización política cubre todo el territorio estatal y no se reconoce diferencias entre las distintas entidades locales y se toman en cuenta las diferentes individuales y corporativas. Como ejemplos de estados, España, Portugal, Colombia y Ecuador. Como un estado compuesto también, la semana pasada estudiamos que cada estado miembro tiene tiene los poderes en relación con su territorio, ¿verdad? Tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además de los poderes locales que existen poderes federales cuyo atribuciones propias, cuyo el espacio abarca la totalidad del Estado. También tenemos que de un nacimiento del Estado federal puede tener lugar a dos modos, y estos van a ser por la unión de varios estados, hasta entonces independientes, por la federación de un estado, hasta entonces unitario. Y las características de un estado federal son las siguientes: un territorio propio, una población, una sola soberanía, y la personalidad del Estado federal es única. Las principales figuras del Estado compuesto podemos hablar la unión personal, la unión real, la confederación de estados y el Estado federal. Y dentro de estos tenemos a Costa Rica, Alemania, Suiza, Honduras, México y Guatemala. Regresamos a nuestra clase de hoy. Y tenemos el estado compuesto. A este estado también se le conoce con el nombre de colectivo. Por definición, entendemos esta forma de estado como en la que aparecen unidos una u otra manera dos o más estados, sea por vínculos de política nacional o internacional, lo cual da lugar al estudio de varias modalidades, entre las que aparecen el Estado federal, la Confederación de Estados, la Unión Real, la Unión Personal y los estados sui generis, ¿verdad? También tenemos que un Estado federal es aquel que es susceptible de dividirse en colectividades internas merecedoras por sí mismas del nombre de Estado.
y se trata de una organización política susceptible de dividirse en colectividades internas, como lo son los titulares de la soberanía política y jurídica. También tenemos que el Estado federal es una figura compleja, ya que juega un papel muy integracionista en lo jurídico y en lo político, y su carácter va a estar configurado en un estado principal, que es el que vamos a llamar federal, que comprende a otros estados, que les vamos a llamar los estados federados, que en opinión de otros autores también pueden recibir el nombre de corporativos. El Estado federado se le contempla como una asociación de estados a la cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de un carácter administrativo o político. Dentro de este Estado federal existen varias características. Por ejemplo, vamos a tener la primera característica, que establece que el territorio suma los territorios de los estados miembros a una sola unidad. ¿Qué quiere decir? Que este Estado federal va a tener diferentes estados, que son los que llamamos federados, pero van a estar sometidos a una sola unidad, no pueden estar separados, van a ser solo uno. Entonces a eso se le llama que son una sola unidad. Si bien pueden estar con diferentes nombres, pueden tener su jurisdicción, tienen su circunscripción geográfica, pero van a pertenecer a un estado, que es el Estado federal. Como segunda característica es que la soberanía es única, pues el poder supremo lo ejerce el Estado federal, siendo que los demás participan dentro de su específico ámbito o circunscripción geográfica y en aquellos puntos que la Constitución federal indique. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo explicábamos en la primera característica, el Estado federal va a ser quien ejerce ese poder supremo, pero los demás van a participar de ese poder y específicamente en su ámbito de circunscripción. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a los Estados Unidos mexicanos, tenemos la Ciudad de México, que ahí es donde, ese es el Estado federal, es el Estado que se va a ejercer la soberanía, ¿verdad? Es el que tiene el poder supremo, pero tienen diferentes estados que se van a regir a lo que dice el Estado federal, a lo que está establecido por el presidente, ¿verdad? Entonces siempre van a tener su delimitación, que va a ser su circunscripción geográfica del estado de Campeche, del estado de Quintana Roo, pero todos van a una unidad, ¿verdad? Todos se llaman, todos son parte de los Estados Unidos mexicanos. Como tercera característica, la personalidad del ente jurídico político es también única, ya que este es el representante que actúa en el plano internacional. Entonces, ¿quién va a tener la personalidad jurídico y político a nivel internacional? Va a ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, esa es la personalidad, que la tiene en un solo representante, que va a actuar en el plano internacional, pero él es el presidente de una confederación de estados. Asimismo, también es importante resaltar que dentro de cada estado miembro que integra la población del Estado federal se tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y deberes ciudadanos en relación con la entidad local y por supuesto con el ente integrador. Entonces, acá nos está explicando, nos está expresando que cada estado miembro del Estado federal van a tener todos absolutamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y deberes como ciudadanos. El hecho de que estén integrados o que existan estados
estados diferentes no quiere decir que cada estado miembro va a tener diferentes derechos, va a tener diferentes obligaciones o diferentes deberes. No, todos se van a unir y todos van a ser una misma unidad, y todos los ciudadanos que pertenezcan a ese estado federal van a ser reglamentados con las mismas leyes. Van a tener los mismos derechos y van a tener las mismas obligaciones. Pues este ente integrador se basa en una distribución funcional y territorial, como se ha indicado, el poder entre el ámbito central y los ámbitos locales, estados, provincias o territorios independientes y federados, los cuales participan en un pacto que se sustentan en el cuerpo normativo supremo. Todo aquello se trata de una forma de Estado, es decir, una forma de organización institucional que persigue la descentralización política y administrativa del poder gubernamental, creando un poder soberano conocido como gobierno federal, en el que las entidades locales se encuentran representadas a la vez que son soberanas en sus territorios y sociedades. Entonces, acá nos está explicando que si bien es cierto, están divididos, esta distribución es una distribución muy funcional y territorial, ¿verdad? Y estos territorios pueden dividirse en estados, en provincias. O sea, pueden ser llamados estados o provincias. Y estos van a ser independientes, pero a la vez van a estar federados a un estado federal. Y ellos participan de un pacto, ¿verdad? Y que se sustenta en un normativo supremo. ¿Cuál va a ser ese normativo supremo? La Constitución que rija a ese estado federal. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la organización institucional que persigue la descentralización política y administrativa del poder gubernamental va a ser creado por un poder soberano, ¿verdad? Se insiste en que se va a crear o está creado ese poder soberano conocido como el gobierno federal. ¿Y quién es el que maneja el gobierno federal? Va a ser el presidente de ese estado federal, en el cual las entidades locales se encuentran representadas, ¿verdad? Y que a la vez son soberanos en sus territorios y sociedades. También tenemos que el Estado federal funciona con una descentralización política, ya que todos los asuntos políticos van a ser ejecutados en mayor o menor escala por órganos o asociaciones políticas que tendrán una competencia limitada a la región o a la localidad donde se integren. Pues, como bien ya hemos platicado, en esta forma de organización se concibe como el Estado de Estados, una amplia forma de descentralización política. Entonces acá la política va a estar descentralizada. Sí existe un Estado federal, un gobierno de Estado, pero este gobierno, esta organización, esta administración de justicia va a estar descentralizada políticamente. ¿Y cómo va a ser esa descentralización? Se va a distribuir, ellos van a tener una forma, un sistema de distribución territorial del poder y una fórmula para repartir el poder entre el Estado central y las autoridades. También tenemos el Estado federal, se ha conocido a lo largo de la historia como un sistema de organización política, o bien como forma histórica de unificación política, debido a la forma de salvaguardar las autonomías nacionales o regionales dentro de una unidad política en virtud de un pacto entre individuos, un pacto entre territorios y también un pacto entre las mismas naciones.
y cuyo arreglo institucional es entre los ámbitos del poder estatal y el poder federal. El poder estatal lo conforman las provincias, los estados, las naciones en que está dividido ese estado federal. Entonces, este arreglo de organización política va a estar definido dentro de el estado, el poder estatal y el estado federal. El poder estatal, para que nos quede claro, lo vamos a definir entre los estados, entre las porciones geográficas que están dividido este estado federal. Entonces van a ser al final uno mismo, pero siempre tiene que haber una relación, tiene que haber un pacto entre los individuos que manejan el poder estatal y el poder federal, en donde los mismos están subordinados a la Constitución. Entonces, tanto el poder estatal como el poder federal van a ser regidos por una sola Constitución, que va a ser la que va a delimitar los derechos, las obligaciones y los deberes de los ciudadanos que pertenezcan a ese estado. Todos tienen que cumplir y hacer cumplir las normas y los derechos establecidos dentro de esa Constitución. Nadie va a ser superior a ninguno de los dos. Ni el poder estatal va a ser superior al Estado federal, ni el Estado federal va a ser superior al poder estatal. Pues esta modificación no se puede hacer sino mediante la intervención de representantes especiales de los pueblos que integran un estado. Con ello se crea un equilibrio entre ámbitos del gobierno federal y estatal, y en el que ningún poder está sobre el otro. Entonces yo ya lo explicaba, que acá si necesitan, o si el Estado ve la posibilidad de hacer una modificación a la subordinación que establece la Constitución de este Estado federal, deben de hacerlo o deben solicitar esa modificación, ¿verdad? Mediante la intervención de representantes estatales especiales de los pueblos. Entonces, sí puede haber una modificación a la Constitución, pero tiene que haber una intervención de representantes especiales, ¿verdad? Que integran ese estado. Entonces, con esto se crea el equilibrio entre el Estado federal y el Estado estatal. Y como ya lo habíamos platicado, ninguno de los dos puede estar, es superior al otro. Los dos tienen un equilibrio y tienen una modalidad. Y como Estado federal podemos anotar que es una asociación de estados en la cual los miembros están sometidos a ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para ejercer determinadas funciones internas de carácter administrativo o político. Entonces, como volvemos a repetir, si bien sabemos que el Estado federal es una asociación de estados, ¿verdad?, el cual estos miembros van a estar sometidos a un poder central único, y este conserva su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo o político. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este poder central único va a delimitar, va a entregar funciones internas de carácter administrativo y político a sus estados. Entonces, todos van a trabajar de una forma descentralizada, siempre respetando la Constitución y respetando ese poder central. En este estado funciona la denominada descentralización política. ¿Qué quiere decir? Que los asuntos políticos son ejecutados en mayor o menor escala por órganos o asociaciones políticas con competencia limitada a una región o localidad. Entonces, volvemos a repetir acá, el Estado federal, ¿cómo funciona? Es por medio de una descentralización política que
va a dividir esos asuntos políticos ejecutados en mayor o menor escala por los órganos o asociaciones políticas con competencia limitada de una región o localidad. Entonces, cada región, cada estado miembro del Estado federal tiene competencia limitada dentro de su región. Esto quiere decir que el gobernador del estado de Campeche no puede dirigir al gobernador del estado de Quintana Roo, porque va a tener esa competencia limitada que solo va a ser para ese estado miembro, para el que fue nombrado. Y lo que se hace y lo que se llama esta acción es una descentralización política, el cual el Estado federal se distribuye el trabajo para no tener él solamente la administración de todo el Estado federal. Tenemos también la Confederación de Estados. Vamos a solo una previa. Acá quiero aclararles o quiero ampliarles, mejor dicho, que el tipo de estado de este estado federal también se va a caracterizar porque cuenta con un gobierno central. El poder también reside en instancias locales, regionales o estatales, ¿verdad? Es posible que en estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre van a estar subordinadas a este. Entonces, como ejemplos de estados federales, yo les puedo mencionar Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos del norte de América. Y tenemos la Confederación de Estados, o bien llamado el Estado Confederado. Se trata de un grupo de estados soberanos que ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes, sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. Esta última figura, en los casos de cooperación defensiva, migratoria o económica, basada en un trato o asociación. Sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas en dicho arreglo. Tal caso les podría decir yo que fue en Serbia y Montenegro, que fueron estados confederados en los años 2002 y 2006. Quisiera hacerles una anotación en cuanto a la diferencia de Estado y de nación. Como Estado tenemos el concepto de que se refiere a una organización política que se integra una población en un territorio bajo una autoridad, ¿verdad? Y una nación podemos explicar que es un concepto histórico y cultural que hace referencia a un conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura o un conjunto de tradiciones. Entonces, la diferencia está en que el Estado es un concepto jurídico político, tiene un territorio delimitado por fronteras y tiene una población y va a contar con un gobierno. Contrario sensu, la nación es un concepto histórico-cultural. Está conformado por una población con una historia común y no siempre va a tener un Estado, ¿verdad? Entonces, esta es
esa es una pequeña diferencia que les quería hacer ver para que entendiéramos un poco más la clase que estamos viendo el día de hoy. Entonces, para terminar el tema de Confederación de Estados, no es más que una asociación de carácter internacional como los distintivos de permanente y orgánicamente constituida. La confederación es totalmente distinta a la federación o Estado federal, en que los miembros de aquella conservan su propia soberanía, ¿verdad? La confederación es un sistema desaparecido y se ha convertido en federación o en otros casos se ha disuelto. Y también les puedo dar los ejemplos de la helvética, la germánica y la América del Norte, entre otras, ¿verdad? También dentro de los estados compuestos tenemos lo que se llama la unión personal. Y como unión personal podemos definir que es un solo gobernante es el que está un solo gobernante es el que está al mando de dos o más estados. En el pasado era muy común que un monarca ejerciera su poder en dos organizaciones políticas y territoriales. Obviamente tenían que ser distintas. En la actualidad podemos poner ejemplo, sería la Mancomunidad Británica de Naciones, ¿verdad? Compuesta esta por 53 países que tienen lazos con el Reino Unido y reconocen a la corona británica, pero son soberanos e independientes. Entonces, dentro de las características que tenemos está que el poder está en manos de un mismo soberano. Cada Estado miembro conserva su organización administrativa y su legislación. Se trata de una asociación eminentemente transitoria y frágil, ¿verdad? Hay una coincidencia en la persona del monarca y se rige por disposiciones que reglamentan la sucesión. ¿Qué quiere decir sucesión? Que van a esta coincidencia en la persona del monarca y se rige por disposiciones que reglamentan la sucesión, es que viene de atrás, de monarcas anteriores, ¿verdad? La disolución ocurre por lo general por la muerte del monarca común y esta es una forma de estado compuesto que ha ido desapareciendo del mundo contemporáneo. Entonces ya tenemos claro que la unión personal, ¿verdad? Va a ser dirigida por un gobernante, por un monarca, por un rey, ¿verdad? Y este rey o este monarca puede dirigir o puede ser el comandante o el dictador o la persona que va a dirigir varias naciones o varios estados, ¿verdad? No solo va a ser por uno. Y no tiene que estar obligado a solo gobernar o regir en un solo territorio, sino que pueden ser uno o más estados según sea la situación en que haya sido electo o haya sido nombrado este monarca. Dentro de la unión personal, también como estado compuesto, podemos platicar y recordar, porque esto ya lo habíamos visto la semana pasada, a la unión real. Y la unión real, si bien todos los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca, con fines defensivos, de finanzas y de relaciones internacionales, pero a lo interno. Los gobiernos son distintos para cada estado, ¿verdad? Entonces, el imperio austrohúngaro, por ejemplo, fue una unión real
hasta la desaparición de esta unión real en 1918. Entonces, estos estados que pertenecen a una unión real van a ser soberanos, van a ser independientes. Los gobiernos acuerdan ser representantes acuerdan ser representados por un monarca, ¿verdad? Por un monarca, ellos acuerdan, pero solo con fines defensivos, o sea, si hay un enfrentamiento, si hay una guerra o si hay alguna situación o motivo o circunstancia en los cuales ellos necesiten ser defendidos, estos estados soberanos que pertenecen a la Unión Real necesitan ser defendidos por alguien en finanzas, en relaciones internacionales, ¿verdad? Pero de una manera se tienen que acoplar o tienen que buscar ese líder, ese gobernante. Entonces, a eso se refiere la unión real, a que estos estados buscan un líder, buscan quien los represente de manera internacional. Entonces van a buscar a este gobernante y van a formalizar los acuerdos y que van a ser defendidos por este monarca, ¿verdad? Pero solo para esos fines, no para nada más. Y entonces a esto, y como es solo para formas internas, estos gobiernos son distintos para cada estado, ¿verdad? Entonces no van a ser miembros del estado que dirige ese monarca, solo van a hacer pactos para que él los defienda en ciertos aspectos internacionales. Y como ejemplo, ¿verdad?, les puse el austrohúngaro, que fue una unión real hasta que desapareció en 1918. Y tenemos, por último, al estado sui generis. Este estado sui generis es un estado que por su forma es único. Esta es la última modalidad de un estado compuesto, lo cual significa que tiene un género muy propio. Debido a la manera en que se ha integrado, entre dichos estados tenemos las organizaciones globales como la antigua Sociedad de las Naciones. Esta surgida con el Pacto de Versalles y la cual fue sustituida por la Organización de Naciones Unidas, por sus siglas ONU, las regionales como la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, en las que encontramos incorporados los principios de la Confederación. En un estado sui generis podemos incluir el Estado del Vaticano, que surgió tras la celebración del Tratado de Letrán, negociado entre Italia y la Santa Sede, en el cual el soberano es el sumo pontífice. Como ya vimos que sui generis significa que es que su estado es muy propio, tenemos como antecedentes que es toda organización que no reúne principios de un estado, pero cuenta con su personalidad internacional. En la doctrina moderna se puede admitir que introduce a otros sujetos fuera del contexto estatal, o sea, no pertenece a algún tipo de estado. En la doctrina clásica podemos establecer que únicamente los estados que se consideran como sujetos con personalidad jurídica internacional, ¿verdad? Entonces este estado u organismo sui generis van a ser sujetos de una personalidad jurídica internacional. En el derecho internacional privado hace
referencia a todas aquellas organizaciones que aceptan y reconocen reconocidas dentro de la personalidad jurídica internacional. Estos organismos sui generis son sujetos atípicos del derecho internacional. Son sujetos que se apartan del modelo de Estado, que por lo mismo son denominados atípicos, ¿verdad? Los demás estados de la comunidad internacional deben reconocer estas facultades a través de un tratado o reconocimiento constituido. Estos no cumplen con alguno de los requisitos esenciales para un estado soberano. Es decir, no tienen territorio, no tienen población y mucho menos van a tener un gobierno. Se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional. Son estados con subjetividad jurídica internacional parcial. Esta subjetividad se puede reconocer de manera excepcional a miembros de una confederación, federación o un estado vasallo. La subjetividad jurídica parcial se refleja cuando se limita al ordenamiento jurídico que le otorgan dichas facultades. Y se pueden definir en diferentes conceptos aunado a los que ya vimos anteriormente, que sui generis significa que es de su propia especie. Se usa en castellano para denotar que aquello a lo que se le aplica es de un género o especie muy singular. Se refiere a que todo aquello único en su género que no encaja dentro de los parámetros regulares las cosas de su especie. Se emplea para indicar a una persona o cosa, constituye por sí sola a una clase. También se entiende que no puede ser fácilmente asimilado por tipos de corriente del mismo orden. Y se va a aplicar a todo aquello que debido a su singularidad requiere una interpretación especial y única por parte de la autoridad. Y como ejemplos, además del Estado Vaticano o Santa Sede, tenemos las corporaciones que se traducen a grandes empresas transnacionales, la Comunidad Británica de las Naciones, la Soberana Orden Militar de Malta, y hay territorios internacionalizados. Entonces, esta es la clase de los estados compuestos, y para mí el día de hoy ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes. Les deseo una feliz tarde y pues nos vemos el próximo domingo. Que tengan un reparador descanso.